Vamos a iniciar nuestra plática de hoy en este espacio de cambio en el debate, y tenemos la grata presencia del maestro Antonio Madrid, que forma parte de la CENTE en Michoacán, y hoy específicamente es coordinador del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa, y queremos que hoy nos platiques, Toño, sobre esos 3 momentos en que finca la acción política, la movilización de la CENTE en Michoacán, y destacar de los 3, que es la parte jurídica, la parte política y la parte pedagógica, donde se inscriben exactamente tanto a nivel central el educador popular, y ahora que se hizo al interior del estado de manera regional. Sería la primera entrada, Toño. Bien, buenos días, agradeciendo la invitación, el espacio que nos abren como representación de la sección 18 en Michoacán, pues dar a conocer la serie de actividades que nosotros hemos venido emprendiendo y que efectivamente está trazada en 3 grandes rutas. La primera, que es la ruta política, que viene a enmarcar lo que ha sido el posicionamiento que como sección 18 hemos tenido, que está acompañada de una serie de actividades que tienen que ver con precisamente el terreno político. Una ruta jurídica en la que hemos llevado a cabo la interposición de una serie de amparos en contra de estas reformas educativa y laboral. Pero además de ello, una ruta muy importante para nosotros hoy por hoy es la ruta pedagógica, que viene a ser una síntesis de una serie de actividades que emprendimos desde aquel 10 de diciembre, fecha en la que se aprueba esta mal llamada reforma educativa. Esta ruta pedagógica, quisiera hacer una recapitulación muy breve, que ha sido acompañada de una serie de foros en defensa del artículo 3 y 73, que ha sido acompañada de plenos por nivel, que son, nosotros le llamamos, espacios de discusión donde se genera la propuesta alternativa, donde se debería de generar toda propuesta educativa que debe de regir en un estado. Posteriormente llevamos a cabo, conjuntamente con los contingentes que integramos la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una serie de foros regionales a nivel nacional, llamados de análisis y perspectivas de la reforma educativa. Y con ello queríamos denotar por qué estamos en contra de esa mal llamada reforma educativa, que no es más que una reforma laboral y administrativa, porque pretende tener un control a través de las evaluaciones estandarizadas. Queríamos demostrarle a la sociedad que no es solamente el posicionamiento político el que te hace estar en contra de algo, sino que con el argumento teníamos que echar abajo esta reforma. Los foros de discusión, foros de análisis y perspectivas de la reforma educativa generaron una serie de propuestas que nos hicieron llevar a cabo un documento que iba a ser un resolutivo, un posicionamiento, que se titula Hacia la educación que necesitamos los mexicanos. Este documento recoge todo lo que hemos venido realizando en esa serie de actividades que emprendimos desde que se propone la ley, desde que se aprueba la reforma, y que están acompañadas de trabajo directamente con los que integran o directamente los que forman parte del sector educativo: maestros, alumnos, padres de familia, organizaciones sociales y todo aquel que tenga un objetivo afín hacia el mejoramiento de la educación. En este caso, Toño, si la reforma al 3 y al 73 como artículos de la Constitución, si es eminentemente laboral y administrativa, ¿qué es lo que toca realmente en ese sentido de los intereses de los maestros? ¿A qué apunta lo administrativo y lo laboral?
como decía en un primer momento, a través de una serie de pruebas estandarizadas, pretende tener el control, pretende hacer una evidencia de lo que es un maestro bueno y un maestro malo, un alumno bueno y un alumno malo, pero no toma en cuenta otros factores que son pilares en el proceso educativo. No toma en cuenta las condiciones de un centro de trabajo, no toma en cuenta ni siquiera las condiciones de una región completa, no toma en cuenta múltiples factores que deben que influyen directamente en la educación. Entonces, afecta al trabajador que está agremiado o que forma parte de un sindicato, y directamente afecta a los sindicatos, porque le quita el control y lo toma el Estado. Bueno, no le llamemos control. Tiende a que desaparezca el sindicato, puesto que no tuviera razón de existir si la promoción, el ascenso, la permanencia, el ingreso al servicio va a estar en manos del Estado. Nada tendrá que hacer el sindicato. Si no va a ser tomado en cuenta un sindicato para la defensa de los derechos de los trabajadores, no va a tener razón de existir, y por ende va perdiendo fuerza con esta reforma educativa. La reforma de derechos laborales de los trabajadores. Efectivamente. Bueno, y en ese aspecto, a nivel estatal, en la parte del ese eje pedagógico, ¿qué tan relevante ha sido y es lo que la sección ha llamado el educador popular? Si se cumplieron las expectativas tanto a nivel central como a nivel regional. ¿Cómo se dio este fenómeno, Toño? Bueno, retomaba lo de la ruta pedagógica, que lo acompañaron estos foros en defensa de análisis y perspectivas de la reforma educativa. Se emanó de allí el documento que decía hacia la educación que necesitamos los mexicanos, documento de la CENTE. Este documento tiene eco en todo el país, y al momento de llegar a una firma de una minuta de acuerdos con el gobierno del Estado, se plasma y se aprueba de parte de la sección 18 y de parte de la Secretaría de Educación del Estado, ir hacia la construcción de un programa democrático de educación y cultura que efectivamente satisfaga necesidades que tiene la entidad en el sector educativo. Y como la ruta era caer en el programa democrático de educación y cultura, pues entonces teníamos que hacer de nuestros espacios de discusión una construcción que finiquitara, que consolidara lo que nosotros hemos venido trabajando en el terreno pedagógico. El educador popular estatal, cual se llevó a cabo del día 15 al 19 de julio, estuvo trazado en una ruta en la que primero hacíamos el análisis de cómo era la educación desde el sistema neoliberal y lo contrastábamos con el nuestro. Analizábamos los proyectos educativos que habíamos tenido como nación o que hemos tenido como nación. Veíamos qué es pertinente incursionar en un programa democrático de educación y cultura. Analizábamos los programas que tiene la sección 18 y que han tenido resultado, y además de ello poníamos sobre la mesa todas las propuestas que están siendo trabajadas por compañeros de base, dábamos a conocer sus propuestas que están teniendo resultado. Nuevamente también estas propuestas que hasta ahorita no están consolidadas, no son oficiales, pero que han tenido resultados y que son producto de la innovación y la investigación de los docentes de base, refiriéndome a los docentes que están directamente frente a grupo. Y cerrábamos con una serie de propuestas que iban a emanar en resolutivos de un educador popular estatal. Viendo que tuvo un éxito rotundo, decidimos llevarlo a las regiones, a las 22 regiones del estado. ¿De cuántos maestros hablamos en el educador del 15 al 19? El educador popular estatal. ¿De cuánta gente hablamos? Rebasamos los 4,000 asistentes.
además de ello tuvimos la presencia de los normalistas, sobre todo de los egresados, que eran principalmente los que nos interesaban, que son los próximos a ingresar al servicio. Tuvimos presencia de alumnos, tuvimos presencia de organizaciones sociales y de docentes del Estado. El puro cuerpo docente rebasa una cifra de 4,000 asistentes. Y en este caso del educador del 15 al 19, hubo presencia de intelectuales mexicanos en este educador, en el primer momento. ¿Quiénes participaron? Efectivamente, tuvimos presencia de algunos intelectuales mexicanos, tuvimos presencia de algunos extranjeros. De los mexicanos, pues estuvo acompañándonos del CINVESTAP, del Politécnico Nacional, nos acompañó la maestra Antonia Candela, nos acompañaron algunos que no propiamente son mexicanos, pero pues ya los sentimos nuestros, como Carlos Facio, incluso él estuvo presente en la conferencia magistral. Nos acompañaron además algunos compañeros activistas y que tienen una buena trayectoria en este campo pedagógico, como Luis Hernández y Riveri. Nos acompañaron críticos como el maestro Rafa Mendoza. También estuvo ahí. Claro. Nos acompañaron, pues mencionar también algunos extranjeros, ¿no? Que vino por ahí Shirley Dos Santos, que pues algunos que la conocemos, pues es de las colaboradoras de los trabajos de Paulo Freire. Vinieron gente del Frente Popular, Darío Santillán de Argentina. Vino gente, además, un cubano, el doctor Miguel Saldívar. Y de esto, ¿cómo surgió la idea de llevar este educador popular a las regiones del estado? ¿Hubo respuesta aun cuando el maestro y la maestra estaban de vacaciones? Me parece que hubo ahí una buena respuesta, buena presencia de los maestros preocupados por ese aspecto. ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué surgió esa idea? Efectivamente, a pesar de las condiciones que no eran favorables para reunir a los docentes en un receso vacacional, pues a pesar de ello el impacto fue enorme. Hubo mayoría de personas que decían es más importante ir a un espacio de formación que pues estar en su casa viendo la televisión. Hubo una vasta mayoría de compañeros que dijeron, hay algo que yo tengo que aportar y que es el momento de hacerlo para fortalecer un programa de educación que rija el Estado, que emane de nosotros que somos de base, era lo que decían algunos compañeros, y fueron bienvenidos. Entonces hubo respuesta a pesar de estar en este receso. Y Toño, el caso de cómo se entiende el educador popular, porque parece que ahí hay gente, incluso en la misma Secretaría de Educación, el mismo secretario de Educación, como que no les gusta la palabra popular. Es decir, ¿cómo lo entienden ustedes a ese educador popular? ¿Qué tan diferente es de un educador X en una escuela? ¿Y por qué ese planteamiento? Pues un poco de historia. La palabra popular tiende a ser una identificación de nuestro movimiento democrático. Como bien lo mencionaba, maestro, pues personas pertenecientes al Estado no les suena grato utilizar esta palabra en lo que tiene que ver con las actividades que realizan dentro de su función como trabajadores del Estado, como funcionarios públicos. Entonces, es una identidad del más que de la sección 18 de la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y el educador popular
pues es un espacio en el que se pensaba iba a ser puros docentes, pero que se fueron integrando compañeros estudiantes, que se fueron integrando padres de familia, sociedad en general, por lo que el nombre de popular viene de ese espacio en el que se aglomera toda una sociedad sin distinción alguna de clases, sin distinción de edades. Entonces, ¿qué tipo de visión, de concepción, de pensamiento debe tener el educador popular? Aparte de tener la visión incluyente, es decir, de padres de familia, de estudiantes, en general de trabajadores, ¿qué pensamiento debe tener ese educador popular que lo hace tan distinto a otro tipo de educadores? Además de estar interesados en erradicar problemas sociales, vivirlos, estar dentro de ellos y conocerlo directamente por carne propia, por ponerle un nombre, que lo hagan sentir parte del problema, para sí mismo ser parte de una solución integral. Y entonces se requiere de un tipo de lenguaje, un tipo de conceptos distintos, de un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico, cuestionador de lo existente, y allí habría entonces un pleito entre esta visión y la visión oficial. ¿Qué plantea la visión oficial en el campo educativo? En el campo educativo la visión oficial es clara, ir hacia la apertura de la iniciativa privada en la educación, ir hacia la estratificación de clases, ir hacia el denostar que en México hay categorías sociales. A diferencia de nosotros, que somos efectivamente, como usted bien lo dice, una visión incluyente, una visión que no tiene distinción entre trabajadores y entre sociedad, nos hace tener una gran diferencia en que el modelo educativo que pretende el Estado y el modelo educativo que pretendemos nosotros están, en cierta forma, a pesar de tener los mismos objetivos, en una contraposición de ideas. Y entonces ahí se rescata la parte política de lo educativo, es decir, bueno, a favor de qué contenidos estamos o a favor de quién. Y entonces sería un pleito también teórico en ese sentido y político. Y la parte, Toño, de esa educación que necesita México, ¿por qué se subraya tanto la parte del humanismo como un horizonte de orientación? La parte humanista se subraya porque debe de estar dentro de toda la serie de contenidos, de todos los ejes rectores que van de alguna manera a marcar el seguimiento de una labor docente, al marcar el seguimiento del trabajo como función social. Pues la parte humanista le llamamos nosotros a esa parte sensible con la sociedad, a esa parte en relación con ella, a esa parte impregnada de valores y de transmisión de estos dentro de un grupo en el que nosotros somos, como sujetos sociales, somos un pilar que además de ser formadores, somos el modelo de estructura a seguir. Y en este caso del humanismo, sería tanto como establecer ese pleito entre lo que propone el mercado, que ve a un ser humano como cliente y como consumidor, y la parte humanista, centrar el interés en el niño, en la niña, en el ser humano, y cómo irlo separando esa parte de mercadeo, de mercantilización. Yo creo que es una propuesta muy interesante porque establece una pelea muy fuerte entre aquellos que ven a la educación como una mercancía y aquellos que vemos a la educación como centrada en la parte humana,
la parte de la persona, la parte individual, la parte de los ciudadanos. Yo creo que va en buen camino esta orientación. Entonces, el educador popular regional tuvo resultados. ¿Cómo quedaron las relatorías? ¿Qué se va a hacer con esas relatorías que surgieron de estas inquietudes? Al igual que los resultados que tuvieron los foros de análisis y perspectivas de la reforma educativa, estos resolutivos van a ser llevados a las instancias correspondientes para que sean tomadas en cuenta, para que sean discutidas, para que sean analizadas y que nos lleven hacia la construcción del programa democrático de educación y cultura para Michoacán. Bueno, pues muchas gracias, Toño, por estar en este espacio y esperemos que no sea la última vez y nos vemos la próxima en este espacio Cambio en el Debate. Gracias, maestro.